Muy buenos días, hermanos. Les damos la más cordial bienvenida en este servicio dominical, en el cual pues tenemos nuestro culto de celebración, ¿no? En donde hemos alabado, bendecido, glorificado a nuestro Dios. Ahora pues bien, vamos a compartir la palabra de Dios y estemos atentos a lo que Dios va a hablar a nuestros corazones en esta mañana. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que tengas el control total de todo lo que hablemos en esta mañana y que el propósito principal pues sea exaltar y bendecir tu nombre, Señor. Señor, pues enseñoréate tú en todo lo que hables, danos la atención y sobre todo, Señor, que podamos recapacitar en aquellas cosas que necesitamos cambiar, aquellas cosas que necesitamos renunciar y también aquellas que necesitamos implantar en nuestras vidas, Señor. Eh, Espíritu Santo, pues toca todo nuestro ser. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, en esta mañana, mi querido hermano, vamos a seguir hablando sobre el verdadero significado de las relaciones humanas, la parte 2. Hoy vamos a hablar sobre el amor. Así que vamos a leer en Mateo 5, 43 al 48. Mateo capítulo 5, versos 43 al 48. Y las escrituras nos dicen lo siguiente. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Pues bien, vamos a hablar, para entender un poco el mensaje de esta mañana, vamos a hablar un poco sobre la ley mosaica. Jesús comienza pues la última antítesis, ¿no?, de esta parte del sermón del monte, citando una de las verdades fundamentales del Antiguo Testamento. Dice, ustedes han oído, ama a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ah, la referencia a este principio, ama a tu prójimo, está tomada del libro de Levítico. Vamos a leerlo, está en Levítico 19, 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y es que el amor al prójimo era uno de los mandamientos de Dios que ha dado a su pueblo a través de Moisés. Ah, por eso es que también Moisés, en las escrituras, pues se dirige al pueblo y da instrucciones también a través de la ley para que el pueblo ayude más bien a los enemigos. Y eso está en Éxodo 34, del 4 al 5. Y dice, si encontrares el buey de tu enemigo o tu asno extraviado, vuélvele y llévaselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Esas fueron las instrucciones del Señor, o sea que también que ayude al enemigo. Pero ¿de dónde nace entonces la expresión odia a tu enemigo? Y es que no aparece explícitamente en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué lo colocaron ahí? ¿Verdad? Miren, aunque el amor al prójimo era esencial y es esencial en la enseñanza del Antiguo Testamento, el aborrecimiento divino pues al mal es uno de los temas centrales también. El salmista, por ejemplo, afirma en el Salmo 5, en el verso 4, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en maldad, el malo no habitará junto a ti. O sea, en este versículo el salmista está expresando que Dios aborrece el mal. Pero el salmista lleva las cosas más allá en el verso siguiente. Vamos a leerlo en el Salmo 5, el verso 5. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad.
Entonces, todos aquellos que deseaban pues ser justos aprenderían a aborrecer el mal, como lo hace el mismo Dios. De modo que el salmista pues puede decir en otro lugar, en otro salmo, en el Salmo 139, 21-22 dice, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Entonces, dentro de ese contexto, vamos a ver la interpretación rabínica, ¿no? Por un lado, pues vemos un tema central que Dios dice, ama a tu prójimo, ¿no? Como a ti mismo, y por otro lado, pues los rabinos lo enseñaban de que hay que aborrecer al enemigo, pues producto de que Dios en sus enseñanzas también trata el tema sobre el aborrecimiento que tiene pues a los que son sus enemigos. Ok, entonces vamos a ver la enseñanza rabínica y realmente la enseñanza rabínica fue una perversión. Vamos a recordar lo que hemos leído en Levíticos 19-18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. La tradición había alterado el texto, lo había alterado. Y no solo eso, sino que también, o sea, comenzaron a definir al prójimo solo con referencia a los israelitas. Y, y en esa interpretación, pues omitieron la frase como a ti mismo y más bien añadieron la expresión y aborrerás a tu enemigo. Los maestros judíos enseñaban que un enemigo no estaba incluido pues en el grupo de los llamados prójimos y por tanto el mandato pues de amar al prójimo permitía pues no amar al enemigo, no amar al enemigo. Si bien es cierto, la ley de Dios diferenciaba entre un judío y un extranjero, pero las escrituras también mostraban que tenían que tener compasión por ellos. Vamos a leerlo. En Levíticos 19:10 dice, y no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová. Entonces, la ley enseñaba que había que tener compasión por los extranjeros. En Deuteronomio 10:19 dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Entonces Dios también le está diciendo, tienes que amar al extranjero, porque no te olvides que tú también fuiste extranjero cuando estuviste en Egipto. Pero el pueblo, obviamente, pues no hacía caso a estas instrucciones que estaban enmarcadas dentro del Antiguo Testamento. Los israelitas, pues, consideraban prójimo exclusivamente con quienes vivían dentro de la comunidad judía. Y a los impíos los identificaban pues con los gentiles o a quienes estaban fuera de su comunidad y eran por tanto enemigos de Dios y si eran enemigos de Dios eran enemigos suyos. Un ejemplo de ello es la comunidad de Curán. Tenía reglas extremas, de las más estrictas al respecto. Daba instrucciones para buscar a Dios e invocar, ¿no? Para que hagan lo bueno y lo justo con el propósito de amar lo que Él escogió y odiar todo lo que Él despreció, apartándose de todo mal y siguiendo estrictamente lo bueno. Pero estas instrucciones se fueron complementando y fueron pues agudizándose cada vez. Entonces ellos afirmaban también, donde dice, amarán a todos los hijos de la luz y a cada uno según el destino que Dios estableció para él. Detestarán a todos los hijos de las tinieblas, a cada uno según su propia culpa y que esté de acuerdo con la venganza de Dios. O sea, esas instrucciones llegaron a mantenerse y a extenderse en todo Israel. Y ellos incluso llegaban a la conclusión y decían, pues entonces, si Dios aborrece el mal, se entiende pues que quienes lo encarnan, quienes hacen el mal, entonces son enemigos de Él. Y si son enemigos de Él, entonces también son enemigos de nosotros. Son enemigos de Dios, entonces también somos enemigos de nosotros. A pesar de que las instrucciones
del Señor estaban claras en la ley mosaica, la tradición judía o la tradición rabínica había pervertido pues las enseñanzas del Antiguo Testamento, tanto en lo que omitía como en lo que añadía. Entonces vamos a comentar un poco sobre lo que omitió y también sobre lo que agregó. Vamos a hablar sobre la perversión por omisión. La tradición pues había omitido la frase como a ti mismo, que era la parte clave del texto de Levítico. Tal vez porque no lograba pues encajar en ese esquema de orgullosa justificación personal, ¿no?, que se había desarrollado entre ellos. Era inconcebible pues que alguien debiera cuidar a otra persona tanto como quien se cuidara a sí mismo. Era evidente pues que este texto bíblico de Levíticos no era que pasaba desapercibido, no, muy por el contrario, era ampliamente conocido. Ellos, ¿por qué afirmamos esto? Porque ellos eran estudiantes de las escrituras, eran preservadores, eran intérpretes de las escrituras, y cuando copiaban las escrituras lo hacían pues al detalle, con mucho cuidado y lo escribían, eran meticulosamente exactos. Miren, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, tuvo la oportunidad de conversar con algunos de estos intérpretes e incluso con algunos judíos, en donde podían mostrar o demostraron su conocimiento de las escrituras. Cuando, por ejemplo, le preguntaron a Jesús, ¿no?, un intérprete de la ley, ¿no?, y le dice cuál es el más grande mandamiento, y Jesús le contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? Entonces él dice: bien has dicho, maestro. Conocían las escrituras. En otro pasaje, también otro intérprete, también Jesús le confronta y le dice: ¿qué escrito está? ¿Qué lees? ¿No? El intérprete contesta muy bien lo que estaba indicando en Deuteronomio 5, y también manifiesta pues la última parte de Deuteronomio 19-18, incluyendo la frase y al prójimo como a ti mismo, y eso lo podemos leer en Lucas 10 del 26 al 27. O sea, ellos conocían ampliamente las escrituras. Lo que pasaba es que los escribas y fariseos se amaban a sí mismos, les gustaba que les honraran, que la alabaran, que lo respetaran, y es más, se creían merecerlo. La ilustración de Jesús que pone pues de un fariseo, ¿no?, en donde está en el templo y ora y dice: gracias, Señor, porque no me has hecho como estos, no era era un típico comportamiento de todos los fariseos. Ahora bien, esto, ¿qué aplicación podemos tener en la vida actual? Hoy el hombre natural y por desgracia, mi querido hermano, muchos cristianos tienen ese amor por sí mismo. Y ese amor es real, es activo y también bastante notorio. La mayoría de las personas pasan sus vidas haciendo y buscando cosas que principalmente resulten en su propio interés: su seguridad, su comodidad, sus ingresos, su placer, su salud, sus intereses personales, y podemos seguir mencionando muchas cosas más. Dios les había dado una norma sobrenatural a los a todo el pueblo. Y también esa norma sobrenatural está dada para ti y para mí. Y ellos, y tan igual como nosotros, deberíamos impacientarnos por ese motivo. Porque obviamente en nuestras fuerzas no podríamos vivir de acuerdo con esta norma. Amar a nuestros enemigos. Entonces, ¿qué hacían los escribas y fariseos? No solamente no querían vivir de acuerdo con ese requerimiento, sino que también, para evitarse problemas, lo eliminaron. Y dijeron: como a ti mismo. Y esa era la norma impuesta por Dios. Y muchos tal vez así, en nuestras acciones, pues estamos eliminando
pues esas instrucciones del Señor de amar al prójimo como a ti mismo. Y entonces lo eliminamos porque siempre queremos para nosotros. Junto con esta omisión que habían reducido, junto con esta omisión, habían reducido pues el significado del prójimo, conforme dijimos, ¿no? Y solamente incluían pues a las personas que eran judías y sobre todo que ellos preferían y que aprobaban, ¿no? Lo que equivaldría pues que, o sea, solamente era considerado el prójimo alguien tan igual como él, punto. Pero esta restricción que establecieron pues los escribas y fariseos no, no era suficientemente estrecha, sino que se fueron mucho más allá, despreciaban y repudiaban a la gente común. En Juan 7, 48, 49 dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. O sea, esos orgullosos y arrogantes líderes religiosos que conocían y pervertían la ley, despreciaban como maldita a la gente común que ellos creían que no conocían la ley. ¿Hasta dónde llegaron? Y tal vez muchos, de repente, hasta muchos cristianos, en sus reacciones, si no se dan cuenta, pues están actuando de esta manera. Vamos a ver sobre la perversión por adición. La tradición rabínica pervertía, pues como dijimos, la enseñanza del Antiguo Testamento acerca del amor y le agregaban algo más, aborrecerás a tu enemigo. Esta adición era mucho más perversa que la omisión, porque estaba pues de acuerdo pues con los intereses personales que a ellos los consumían. Una excusa que los judíos utilizaban para justificar su odio por los gentiles se basaba pues en la orden en que Dios les dio a sus antepasados para que expulsen a los cananeos, a los madianitas, a los moabitas, a los amonitas y todos los pueblos paganos cuando conquistaron y poseyeron la tierra prometida junto al mando de Josué. Entonces eso ellos lo utilizaban como para justificar su odio. Pero lo que no entendían es que los habitantes de esos que estaban en esos lugares, pues eran entre los más viles, eran gente de los más corruptas y depravados de la historia. El sacrificio humano, por ejemplo, era de lo más común entre ellos e incluso muchas veces quemaban vivos a sus propios hijos para presentar como ofrenda a sus deidades paganas. Entonces, ellos, ¿qué constituían? Un cáncer que podía contagiar, un cáncer que se podía expandir y podía alcanzar al pueblo de Dios. Por eso es que tenían que extirparlos, tenían que sacarlos, tenían que, pues, desaparecerlos, con el propósito, pues, de salvar el pueblo de Dios. Dietrich Bonhoeffer, que era un pastor alemán que participó en la resistencia nazi, no contra el nazismo, escribió lo siguiente, dijo, las guerras de Israel fueron las únicas guerras santas en la historia porque eran guerras de Dios contra el mundo de los ídolos. Lo que no entendía el pueblo de Israel era que el duro trato de Dios contra esos pueblos fue totalmente como un instrumento de juicio de Dios. La idea, pues, de que los gentiles, incluso los malvados, deberían ser personalmente despreciados y odiados, se originó, pues, del propio orgullo y de la propia arrogancia moral hereje de los judíos y no de la palabra de Dios.
También, por otro lado, trataron de justificar su odio. Primero, justificaban su odio diciendo, mira las instrucciones que Dios dio a nuestros antepasados. Había que votar a los gentiles, entonces hay que odiarlos. Y por otro lado, también para justificar su odio hacia sus enemigos, se basaban en los salmos imprecatorios. ¿Qué son los salmos imprecatorios? Son aquellos que contienen una aparente actitud vengativa para los enemigos. Pero estos salmos, mi querido hermano, están llenos de súplica. ¿De súplica para qué? ¿Por qué? Por la vindicación del buen nombre de nuestro Señor y no para lograr un alivio personal. Miren, lo vamos a entender mejor poniéndoles un ejemplo. En el Salmo 69, los versos del 22 al 24 dice, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Entonces aquí vemos pues una actitud del salmista que está expresando que Dios actúe contra los enemigos. Pero estas palabras, si uno los lee así, las sacas de contexto, pues te puedes equivocar, porque estas palabras no representan venganza personal de David, sino su preocupación porque la santidad y la justicia de Dios se ejecutarían pues sobre aquellos que despreciaban el glorioso nombre del Señor y perseguían al pueblo de Dios. O sea, estas expresiones tienen su base en las imprecaciones de David que se encuentra en el Salmo 9, un poco más antes que el versículo que acabamos de leer. El Salmo, el Salmo 69, el verso 9 dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces David estaba enojado a causa de lo que se hacía contra Dios. Y por eso él expresó lo que hemos leído en los versos 22 y 24. Ahora bien, Jesús, cuando limpió el templo de Jerusalén, los discípulos se acordaron justamente de estas palabras de David y dijeron, y está escrito en Juan 2:17, el celo de tu casa me consume. O sea, David y Jesús participaron pues de la misma indignación justa. ¿Por qué? Porque realmente estaban despreciando el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, tenemos que tener bien claro esto. Una cosa es defender el honor y la gloria de Dios buscando la derrota de sus malvados enemigos, pero otra cosa muy distinta es odiar a otros personalmente como si fuesen nuestros propios enemigos. Nuestra actitud incluso hacia los peores paganos o herejes es amarlos y a orar para que se vuelvan a Dios y que sean salvos. Pero también oramos porque si ellos no se convierten a Dios, Dios los va a juzgar y los va a eliminar para preparar el camino para su Hijo Jesucristo, para que cuando Él venga sea el legítimo gobernante pues, de este mundo. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? Que debemos participar en un equilibrio entre el amor y la justicia de Dios. El amor y la justicia. Son dos cosas, tenemos que tener un equilibrio. Por ejemplo, miren, Dios amaba a Adán, pero lo maldijo. Dios amaba a Caín, pero lo castigó. Dios amaba a Sodoma y Gomorra y lo destruyó. Dios amaba a la nación de Israel, pero permitió que fuera conquistada y llevada al exilio y al mismo tiempo pues lo hizo a un lado por un tiempo. Los escribas y fariseos no tenían ese equilibrio y nosotros debemos tener ese equilibrio. No tenían amor por la justicia,
si no tenían amor por la venganza. No tenían amor por sus enemigos, si no tenían amor por sí mismos. Los escribas y fariseos, pues no sabían nada de lo que es una indignación justa, ni tampoco el amor justo. La única indignación que sentía era el odio personal y su único amor era la autoestima. Entonces, ante todo esto, viene la enseñanza de Jesús. Vamos a ver la perspectiva de Jesús. La enseñanza más poderosa de la Biblia en cuanto al significado del amor está justamente en este versículo 44. Y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La enseñanza de Cristo, pues, no me cabe la mayor duda de que causó un profundo impacto en todo el auditorio, toda la gente que lo estaba escuchando. Los escribas y fariseos, pues eran orgullosos, estaban cargados de perjuicios, moralistas, rencorosos, llenos de odio y vengativos. Y Jesús les dice, ama a tus enemigos. Jesús pues no solamente los estaba contrastando con la enseñanza de los rabínicos, de las enseñanzas que daban los rabinos, sino que también pues la estaba alterando y la estaba colocando y le estaba dando el verdadero sentido bíblico de las instrucciones de nuestro Dios. Jesús pues no solo establece el mandamiento de amar, sino que especifica quiénes son los que son objetos de amor. Deberían ser amados quienes no eran dignos de amor. Tremendo. Entonces, no se trata de amar a los que son afables o a los que están muy próximos a nosotros, sino todo lo contrario. Demanda amor por los peores enemigos. Y para que no haya ninguna duda al respecto, el Señor expresa pues las acciones que son propias de cada uno de ellos, que evidencian pues que son enemigos nuestros. En este versículo se señala claramente el grupo de quienes son pues objeto de amor. O sea, los que hablan mal de ti, ámalo. Los que te aborrecen, ámalo. El que te ultraja, ámalo. El que te persigue, ámalo. Todas estas expresiones, todos, el que habla mal, el que aborrece, el que ultraja y el que te persigue, describe quién, a un enemigo, ¿verdad? Entonces, lo que Jesús nos está indicando claramente es que el amor no puede ser teórico. El amor tiene que ser real y puesto en acción. En Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Entonces, no es suficiente, mi querido hermano, que no tengas deseos de venganza contra tu enemigo. No, es preciso manifestarles el amor verdadero. Cuando maldigan, pues tenemos que bendecirlos. Es decir, no hablar mal de ellos. A los que te aborrecen, debes de restituirles bien, sobre todo cuando ellos están haciendo mal contra uno. Para quienes lo ultrajan, él pide oración de intercesión por ellos. O sea, aquellos que te ultrajan, aquellos que te difaman, ¿verdad? Pues haz oración por ellos. Y esta enseñanza llega a su máximo esplendor o a su máximo grado cuando Cristo está en la cruz. Cristo está en la cruz, en donde Cristo ora por quién, por sus verdugos y los justifica ante su Padre como algo que ellos estaban haciendo en forma ignorante. Pero la verdad es que era un crimen que era debidamente organizado
y premeditado. ¿Y qué hizo Jesús estando en la cruz? En Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron en sí sus vestidos echando suertes. Así como Jesús estuvo en la cruz intercediendo por sus verdugos eh, y justificándolos como que estaban haciendo las cosas de ignorancia, con el propósito de que el Padre Celestial los perdone. O sea, mostrando ese amor a sus enemigos. Pues así también pues debe actuar no solamente el que predica a Cristo, sino que el que predica a Cristo debe ir más allá, debe vivir a Cristo. Así como lo hizo Esteban. Esteban, el primer mártir. Lo estaban apedreando. Y él antes de morir, ¿qué dijo en Hechos 7:60? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen muestra que somos hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Ahora, quien ama al Padre que está en el cielo, pues debe manifestar la conducta de la condición de hijo, ¿verdad? Pues entendamos lo siguiente, pues, miren, el hijo hereda pues todos los elementos físicos o elementos físicos y espirituales que permiten identificar al hijo, pues al hijo con el padre, ¿verdad? Pues hay rasgos físicos y espirituales que nos permiten identificar comportamientos, actitudes físicas en el rostro, qué sé yo, pues permite identificarlos fácilmente. Entonces, igualmente, pues quien ha nacido de nuevo y es una nueva criatura de Dios en Cristo, tiene que expresar pues un carácter que esté en armonía con esa nueva relación espiritual. En primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, la evidencia del nuevo nacimiento se expresa en un obrar semejante al de Dios. Ahora bien, Dios es amor y la mayor evidencia de nuestra condición divina de hijos por medio de Jesucristo es el amor. Ahora, ¿qué clase de amor? En el griego hay 4 términos diferentes que se traducen por amor. Hay el amor filial, que es el amor fraternal, el amor de amistad. Hay el amor storge, que es el amor familiar. Hay el amor eros, que es el deseo romántico y es el amor sexual. El amor ágape, que es el amor que busca satisfacer el bienestar de otros. Jesús está hablando aquí de ese amor, del amor ágape y de ese amor que pues se extiende en todo el Nuevo Testamento, el amor ágape. Este amor ágape puede implicar emoción, pero debe involucrar acción. Si nosotros revisamos cuidadosamente la epístola de Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, ¿no? En donde pues habla sobre las 15 características del amor, pues vemos que estas 15 características están escritas en verbo. Eso implica acción. El amor no es rencoroso, es sufrido, benigno, pues, todo habla de acción. Son verbos. Entonces, esto nos hace ver que el amor debe involucrar, ¿qué cosa? Actitud. Porque al igual que toda forma de justicia comienza con el corazón, pues así también, pues nuestro corazón, pues que nos lleva a
actuar correctamente, ¿no? Cuando nosotros llenamos nuestro corazón de las Escrituras, pues vamos a actuar correctamente. Entonces, de esa manera, pues, tenemos que poner en práctica lo que está guardado en nuestro corazón. Y esto es la mejor forma de poder atestiguar, ¿no?, del amor de Dios en nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en el creyente por su Espíritu. Y esto nos impulsa, pues, hacia un amor desinteresado y sacrificial que ama, no por mandamiento, sino por necesidad, no por obligación, sino por razón de vida. El que realmente ha nacido de nuevo, pues ama porque no puede vivir sin amar. Es razón de vida. En primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso es lo que dijo. Ahora, ¿en qué momento lo dijo Jesús? Cuando acababa de terminar de lavar los pies a sus discípulos. Y era pues un ejemplo de amor humilde y abnegado. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos para merecer ese amor humilde y abnegado de parte de Jesús? ¿Qué habían hecho para inspirar el amor de Jesús? Si revisamos las Escrituras, vemos de que los discípulos eran egoístas, eran pendencieros, eran celosos los unos con los otros, y a veces hasta discutían y contradecían a aquel a quien confesaban que era su Dios, que era su Mesías y que era su Señor. Así se comportaban y sin embargo, Jesús los amó. Y este es el tipo de amor que Dios demanda a tener a Él y al mismo tiempo, ese es el tipo de amor que debe tener entre nosotros. Y ese es el tipo de amor que todo seguidor de Cristo debe tener entre nosotros y haciéndolo extensivo, pues, a los enemigos. La cuestión del amor no es a quién amar, porque debemos amar simplemente a todos. Y debemos amarlos de una manera servicial. ¿De acuerdo? La cuestión del amor no es a quién amar, porque debemos amar a todos, sino simplemente debemos amar de la manera más servicial. No debemos amar solo en términos de sentir, sino debemos amar en términos de servir. El amor de Dios abarca todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Dios amó a todo el mundo. Y amó a cada uno de nosotros, aún siendo pecadores y aún siendo enemigos de Él. En Romanos, en el capítulo 5, los versos 8 al 10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Los que se niegan, pues, a confiar en Dios son sus enemigos. Pero Dios no es enemigo de ellos, no. Del mismo modo, pues, no debemos ser enemigos de aquellos que podrían ser nuestros enemigos. Miren, desde la perspectiva de ellos, nosotros somos sus enemigos, ¿de acuerdo? Pero desde la perspectiva nuestra, desde la perspectiva tuya, pues Él es tu prójimo a quien debes servir.
El cristiano, mi querido hermano, no ama para ser hijo de Dios, porque ya es hijo de Dios. No ama para alcanzar una relación, una mejor relación entre el Padre, con el Padre Celestial mediante un esfuerzo personal y sobrehumano, sino que el amor que tú manifiestas expresa pues la condición que eres hijo de Dios. Entonces, la enseñanza y la demanda es amar a todos, incluyendo a los enemigos. Y esta enseñanza es respaldada por Dios mismo, quien no hace distinción entre buenos y malos. Dios no distingue su compasión. Él como creador podría, por ejemplo, impedir que el sol brillara sobre los malos, pero no, generosamente lo extiende a todos. Podría impedir que la lluvia riegue el campo del injusto, pero permite que la lluvia alcance para los justos e injustos para que fructifiquen. Como Dios es amor, sus hijos necesariamente han de amar. Escucha bien esto. Jesús determinó la característica visible de los cristianos. Y la característica visible de los cristianos no es la defensa de la sana doctrina, no, sino la práctica del amor. Juan 13:35 nos dice, y en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Nadie que no ame pues entrañablemente a sus hermanos y al prójimo es un buen ejemplo para el mundo. Más bien lo convierte pues en un contratestimonio del Evangelio. Una doctrina sin amor es intelectualidad que seca el alma y enfría los sentimientos. Cuando un cristiano es incapaz de amar a su prójimo y sobre todo a su hermano, debe preguntarse verdaderamente si su cristianismo es un asunto meramente intelectual o es consecuencia de su nuevo nacimiento. El amor debe ser desinteresado y absolutamente generoso. Jesús afirma que amar para ser amado es una correspondencia natural. Amar para ser amado, en gran medida, pues, es buscar tu propio interés. Yo amo porque yo sé que me va a amar también, ¿verdad? Pero el cristiano debe amar desinteresadamente, de tal forma que pueda alcanzar y comprender a su propio enemigo. El que ama de otro modo ya tiene su recompensa con ese amor correspondido. El creyente debe amar, pues, sin esperar recompensa alguna en la tierra, porque Dios te recompensará del modo correcto de vida que estás llevando cuando estés en la presencia de Él. Tremendo todo lo que nos enseña en este pasaje. Y es más, o sea, todavía Jesús sigue enseñándonos más sobre el amor. Siguiendo con su enseñanza, Jesús utiliza pues las relaciones naturales para mostrar el amor de Dios que va mucho más allá de los vínculos humanos. Y se va refiriéndose al saludo. El saludo era muy importante entre los orientales, ¿no? Sobre todo y lo practicaban entre los judíos y también los judíos, pero cada uno en su propio grupo. Los judíos, por ejemplo, no saludaban a los gentiles. ¿Por qué? Porque los consideraban paganos y los consideraban inmundos. Pero Dios, mi querido hermano, no ve esas agrupaciones que han sido creados por seres humanos. Él trasciende pues todos los límites que ha podido realizar el hombre. Él ama a todas las personas, aún
a aquellos que le han rechazado. Y esa es la clase de amor que Jesús defiende. La base para una colectividad universal de Dios donde los discípulos de Jesús no tenemos enemigos, sino que consideramos a todas las criaturas de Dios dignas de nuestro amor. Como conclusión de este mensaje, Jesús termina diciendo: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. La consecuencia de toda esta enseñanza es que los discípulos de Jesús, los discípulos del Mesías, tienen que ser perfectos, o sea, íntegros, completos, como el Padre Celestial. Perfectos. ¡Wow! Pero esa perfección es imposible de alcanzar en nuestras fuerzas, ¿verdad? ¿Sí o no? Es imposible de alcanzar. Entonces uno puede preguntarse y dice: ¿cómo Dios puede exigir algo imposible? Pero Jesús dijo una gran verdad. Y eso también está escrito en el libro de Mateo, pero unos capítulos más adelante, en el capítulo 19, en el verso 26, y dice: y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios, mi querido hermano, provee el poder para cumplir lo que se requiere. La propia justicia del ser humano, puede ser alcanzada. Puede. Pero, ¿por qué? Porque es imperfecta. Y al ser imperfecta, esa justicia no sirve para nada. Y por otro lado, la justicia de Dios es imposible de alcanzar. ¿Por qué? Por la misma razón que es perfecta. Y nosotros somos imperfectos. Pero la justicia imposible se vuelve posible para aquellos que confían en Jesucristo, porque Él nos concede su justicia. Mira, mi querido hermano, ese es el propósito principal de todo lo que hemos estado conversando en estos domingos. Hemos hablado sobre la ira. Nosotros decimos, pero el Señor dice que no debemos guardar rencor, que si le habla, lo insultamos a nuestro hermano, ya pues es como si lo hubiéramos asesinado. Por otro lado, nos está diciendo que si nosotros pensamos o miramos a una persona pues con deseos internos, ya estamos pecando, ya estamos adulterando. Por otro lado, nos habla de los juramentos, cómo mantenernos firmes en las promesas o en los votos que hemos realizado. Entonces, todo esto que nos hace ver, y esto va de la mano con todo el sermón del monte. Y es que el propósito del Señor es hacernos ver que todos nos, nos podamos identificar como que somos incapaces de poder alcanzar algún, uh, algún logro espiritual por nosotros mismos. No podemos alcanzar o llevar una vida correcta por nosotros mismos. Entonces, el propósito del Señor, y en todos los ejemplos que hemos visto, y en todo el sermón, es llevar a los oyentes a un sentido pues irresistible de bancarrota espiritual, que nos muestre la necesidad que tenemos de un Salvador, la necesidad que tenemos de un facilitador que por sí mismo pues pueda fortalecernos para cumplir la norma de perfección establecida por Dios. Y ese es Jesucristo. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada.
En Cristo podemos amar a nuestros enemigos. En Cristo podemos ser fieles manteniéndonos en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros esposos. En Cristo, pues, no cuidamos nuestro corazón de no guardar ni atesorar resentimiento, amargura, rencor. En Cristo, pues, podemos ser firmes en cuanto a los votos que realicemos. Mi querido hermano, no se trata de que estés en el templo, se trata de que estés en Cristo. Solo así podremos amar a nuestros enemigos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos iluminas y nos haces ver qué equivocados estamos en esta vida. Señor, cuando vemos toda esa mala interpretación que realizaron los judíos, los rabinos y los intérpretes de la ley, y si la aplicamos a nuestras vidas, pues muchas veces hemos actuado así. Hemos suprimido una parte de las escrituras de amar al prójimo como a nosotros mismos. Lo hemos quitado de nuestras vidas. No podemos amarlo. Los criticamos, los censuramos, los juzgamos. No podemos darle amor, no queremos darle amor. Y muchas veces nos comportamos así. Y en otros también, Señor, los aborrecemos. Hoy tú has hablado en nuestro corazón, Señor. Y te pedimos que todo lo que hemos aprendido en esta mañana quede anidado en nuestro corazón y que tu Santo Espíritu siempre nos llegue a fluir en gracia, en misericordia y en amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, de nada sirve si escuchamos el mensaje y no lo ponemos por obra. Lo te animo a que lo meditemos, lo puedes revisar una y otra vez este mensaje y pongámoslos por obra. Amén. Bien, antes de podernos retirar, les reitero, mi querido hermano, solamente el lunes, hasta el martes de la próxima semana, es el último día que tenemos para recibir los víveres y las donaciones que pudieran dar para poder alcanzar a las zonas necesitadas y también llevar los juguetes a los niños. Entonces, gracias a cada uno de los que ya están o nos han hecho llegar sus donativos, y también los productos, los bienes no perecibles para poder armar canastas y víveres a las zonas que acusan necesidad. Gracias por cada uno de ustedes. Sabemos que muchos todavía nos faltan, por eso estamos atendiendo hasta el día martes. Sabemos que con tu ayuda vamos a hacer una muy buena obra, una obra social y todo para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, hermanos. Nos vemos.